Isaías capítulo 61. Vamos a estar leyendo este capítulo, es un capítulo corto, pero nos va a mostrar las nuevas de gran gozo que tenemos. Nuevas de gran gozo. Isaías capítulo 61. Leamos el texto y después vamos a ver 5 aspectos importantes que este pasaje nos muestra en cuestión de estas nuevas, las buenas nuevas que deben producir gozo en nuestra vida. Para el pueblo de Israel, obvio, un gozo increíble porque fueron dirigidas a ellos. Pero dice la Biblia aquí, Isaías escribiendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Nuevas de gran gozo. En la primera frase del versículo 1, observen que la Biblia habla acerca de unción. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. La palabra unción es significativa para que nosotros podamos entender de quién está hablando la Biblia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Quiero que vean a una persona citando este pasaje en Isaías. Lucas capítulo 4, versículo 16. En Isaías, él profetiza acerca de el Espíritu de Jehová viniendo sobre una persona. Esa persona fue ungida por Dios. Vean lo que dice Lucas 4. En el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién es este personaje? Jesús. Jesús se crió en Nazaret y como costumbre tenía ir a la sinagoga. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro tiene en las manos? Isaías, el libro que estamos leyendo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué capítulo estaba leyendo en particular? Capítulo 61. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nota, se para en el versículo 19, donde dice: a predicar el año agradable del
Señor, ahí se para, no continúa. Y luego dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, escuchen lo que Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea que Jesús está en la sinagoga, abierto el rollo que se le ha puesto en las manos, es el capítulo 61, y después de leerlo, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice el versículo 22 que algunos quedaron maravillados, pero nota el versículo 28, más abajito, el capítulo 4, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué se llenaron? De ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, lo querían empujar, tirarlo hacia abajo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Estaban contentos de lo que había dicho Jesús? No. Al principio se quedaron maravillados, pero no porque era una palabra sólida para ellos, sino porque estaban pensando, ¿cómo es posible que Él esté diciendo que Él se ha cumplido en Él lo que acaba de leer? Ahora, ¿por qué se enojaron? ¿Qué implica esto? Regresen conmigo a Isaías, por favor. Lo que esto implica es que Jesús es el Mesías. ¿Quién es Jesús? El Mesías. El Mesías. Saben que cuando hablamos de unción, ustedes van a encontrar la palabra unción en la Biblia en diferentes maneras. Cuando se habla de ungir, se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes. También el templo fue ungido. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de ungir con aceite a los que están enfermos. Y Juan, escribiendo, dice que todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y la palabra unción tiene diferentes significados. Pero cuando la palabra unción tiene que ver con Jesús, está hablando de el Mesías, se refiere al Mesías. Vayan conmigo al libro de Salmos, por favor, en el capítulo 45. Salmo 45. La palabra unción la vemos siendo usada en referencia al Mesías. Salmo 45, versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nota aquí, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios. Pero observa cómo comienza el versículo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y luego dice, te ungió Dios. Es obvio, entendemos lo que está diciendo. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Y el trono de Jesús es para siempre. Y Dios Padre lo ungió. Y cuando hablamos de unción con respecto a Jesús, estamos hablando de que Él es el Rey. Él es el Mesías que va a venir a reinar para siempre. Tu trono, dice la Biblia ahí, eterno y para siempre. Entonces, regresando a Isaías, en este sentido, cuando hablamos de unción, el primer punto que quiero que juntos entendamos es que cuando hablamos de buenas nuevas, porque el texto habla de buenas nuevas, buenas noticias, ¿por qué son buenas noticias? Bueno, estas buenas noticias nos dan gozo por la venida del Mesías. Lo que Isaías está haciendo aquí, está proclamando, les está diciendo que el Mesías va a venir. En los días de Isaías, obvio, todavía no estaba Jesús en la tierra. Pero cuando se cumple esto que está diciendo Isaías,
Se cumple cuando leemos en Lucas 4 que Él entró en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Jesús es el Mesías? Amén. Él es el Mesías porque fue ungido por Dios. La Biblia dice que Dios lo ungió. Entonces, cuando hablamos de unción, ¿qué quiere decir eso en la vida de Jesús? Nota lo que dice ahí en el versículo 1. El Espíritu de Jehová es el Señor, está sobre mí porque me ungió. Vayan conmigo a Hechos 10, por favor, versículo 38. ¿Qué implica que el Señor haya recibido el Espíritu de Jehová? Porque fue ungido Jesús. Noten Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Nota lo que relata la Biblia con respecto a Jesús. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué nos llena de gozo la venida del Mesías? ¿Por qué el pueblo de Israel tenían que llenarse de gozo sabiendo que venía el Mesías? Porque Jesús, el Mesías, ungido por Dios, iba a habitar en medio de nosotros, lleno de poder, y Él iba a hacer muchos milagros, iba a hacer sanidades. Si un día tú te preguntas, ¿por qué Jesús hizo sanidades? ¿Por qué Jesús hizo milagros? Porque eso confirma que Él estaba ungido con poder. Dios lo ungió con poder para que todos nosotros nos demos cuenta que Él es el Mesías. Nadie ha podido hacer lo que Jesús hace o lo que Jesús hizo. Así es que el primer asunto aquí, el pueblo de Israel tiene que entender en este momento, mientras Isaías habla, de que un Mesías iba a venir. Ahora, no solo Jesús iba a venir con poder, sino también nota el propósito del Mesías, regresando a Isaías. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra bajo la unción? En su venida, cuando llegó a nacer en Belén y después crecer en Nazaret. Nota lo que dice el versículo 1. En primer lugar, el propósito es alcanzar a la gente con las buenas nuevas. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Predicar qué? Buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se acuerdan? Hoy tenemos buenas noticias. Ha nacido el Mesías. Ha nacido el Salvador. Y es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Juan el Bautista dijo, preparen el camino del Señor. Enderecen las veredas. Jesús viene, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra también dijo, arrepentíos. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Nosotros tenemos que continuar con los propósitos del Mesías. Jesús vino ungido con poder de lo alto para hacer milagros, sanidades, echaba fuera. Y ustedes saben todo lo que Él hizo. Paró la tempestad del mar, le dio de comer a miles de personas. Y sin embargo, algo crucial que Él vino a hacer es predicar la salvación por medio de Cristo Jesús. O sea, Él mismo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. En Juan 3:16 leemos que Dios envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús, Él es el Mesías. Hoy tú y yo tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, son las buenas nuevas. Pero otro propósito, miren, en el versículo 1, después de decir que Él viene para pregonar, predicar buenas nuevas, dice, y también viene a vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Hermanos,
Habrá personas que están quebrantadas en su corazón, personas que en algún momento llegan a un punto donde no les queda otra cosa más que humillarse delante de Dios. Saben que el corazón altivo causa que nosotros estemos lejos de Dios. Y ese corazón no es el corazón que Dios desea, porque ese corazón es un corazón de piedra, es un corazón incrédulo. Pero el corazón que el Señor está buscando es el corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú en algún momento empiezas a ser confrontado con el pecado? ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a ser confrontado con el pecado? Nos damos cuenta de que estamos mal con Dios. Y cuando tú y yo empezamos a adoptar un corazón contrito y humillado, esto es, Señor, sé que he pecado contra ti, sé que estoy mal contra ti. Entonces nosotros empezamos ese proceso llamado arrepentimiento. Pero tenemos que tener ese corazón contrito y humillado. ¿Saben que nosotros por naturaleza no tendemos a humillarnos delante de Dios y mucho menos delante de los demás? ¿Se han dado cuenta de que siempre los demás están mal y yo estoy bien? Siempre es así. Siempre es así. Tenemos algo dentro de nosotros que se llama autojustificación. Hacemos algo malo y tratamos de racionalizar el por qué lo hicimos y el por qué estamos bien. Pero hay algo dentro de nosotros, y aún más como cristianos, que siempre nos dice, tú estás mal y Dios está bien. Pero aún buscamos, a pesar de eso, seguir justificándonos. ¿Nunca les ha pasado? En la casa te peleas con tu esposo o con tu esposa, o te peleas con tus hijos, o en el trabajo te peleas con el manejador o con tus compañeros de trabajo. Y mientras estás allí, hay algo que te dice, arrepiéntete, pide perdón. No importa que ellos estén mal, tú estés bien. Siempre un corazón humillado, un corazón contrito. Nunca el Señor desprecia. Si te pegaron una mejilla, pon la otra. Y estamos tratando de ir a través de todo el proceso de cálmate, no te pongas en la carne, ¿verdad? Pero siempre está esa voz. ¿Han escuchado esa voz que les habla? Es la voz de ustedes mismos. ¿No se han dado cuenta que nos hablamos nosotros mismos más que ninguna otra persona? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Yo a la persona que más escucho se llama Gerson. Y a veces me dice cada tontería que no tienen idea. Y ocurre más cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo algo indebido. Y dentro de nosotros, el Señor desea, como dice la Biblia aquí, vendar ese corazón quebrantado. Quiere sanar ese corazón quebrantado, pero nosotros no dejamos que ese corazón se quebrante delante de Dios. Quiere quebrantarse, quiere arrepentirse, quiere humillarse, pero nosotros con nuestra autojustificación, con nuestro autoanálisis, empezamos a levantar ese corazón. No lo dejamos que se postre delante de Dios. Quiere postrarse en arrepentimiento, pero nosotros decimos, no tienes por qué pedir perdón, tú estás bien, ellos están mal. Estuvo bien lo que hiciste, no te preocupes, todo va a estar bien. Y de repente el corazón se levanta una vez más. Y Dios no puede ayudarnos, a menos que tengamos el corazón quebrantado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el corazón quebrantado? Cuando está humillado delante de Dios. Dios venda ese corazón. Y Dios arregla ese corazón. Es el proceso. Cuando tú y yo entendemos el propósito del Mesías, Él viene a predicar salvación. Él es el medio para salvarnos. Pero comienza con un corazón quebrantado. Y Él lo venda si tú y yo nos arrepentimos. Nota en el versículo 1, después de decir vendar a los quebrantados, dice, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en pecado? ¿Acaso no somos prisioneros de Satanás? ¿Somos prisioneros de nuestro propio destino? ¿Saben que una vida sin Cristo es una vida en el infierno? Y no estoy hablando necesariamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Todo depende de quién eres prisionero.
Porque saben que en la vida todos somos prisioneros de algo. Nosotros como cristianos somos prisioneros ¿de quién? De Cristo Jesús, por voluntad propia. Estamos cautivados por Él, estamos en cautiverio por Él. Y es mejor estar en cautiverio con Él que con el otro, ¿no creen? Porque con Satanás, ¿dónde vamos a terminar? En el infierno, en el lago de fuego y azufre. ¿Qué es lo que pasa? Jesús vino aquí a esta tierra ungido por Dios. Él es el Mesías, vino con poder para dar señales, milagros. Y lo que Él viene a hacer es anunciar salvación por medio de su persona. Y Él va a vendar esos corazones quebrantados. Y cuando Él lo hace, te saca de la prisión en que te encuentras. Me saca a mí de la prisión en que nos encontramos. Dios te rescató no de las drogas, el alcohol, las malas palabras, tus malos pensamientos, tus pecados. Dios te rescató del infierno mismo. Él nos sacó del lago de fuego y azufre, hermanos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y hoy tenemos vida eterna en Él. No somos prisioneros más, somos libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Hay alguien libre aquí en la casa hoy? Libres, ¿por qué? Porque me humillé delante de Dios. Con un corazón quebrantado me acerqué a Él. ¿Qué hizo Jesús? Lo vendó. Y al vendarlo me dio libertad. Y es lo que el Señor hace. Si tú y yo vamos a orar por alguien que está atrapado en pecado, lo primero que vamos a hacer es pedir que esa persona entienda las buenas nuevas. Cristo murió en la cruz por sus pecados. Segundo asunto para orar por esa persona, que Dios quebrante su corazón. Para que una vez quebrantado sea vendado y después va a ser sacado de su prisión. Nota lo que dice el versículo 2. Otra razón por la cual Jesús vino aquí a la tierra. No solo vino para alcanzar gente con las buenas nuevas, vendar corazones quebrados, dar libertad, sino también, nota lo que dice, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Vino a proclamar dos cosas. ¿Cuál es la primera? Estamos en el 2. Vino a proclamar dos cosas. ¿Cuál es la primera? El año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la segunda? El día de venganza del Dios nuestro. Ahora, ojo aquí, cuando leímos Lucas, Jesús abrió el libro y empezó a leer en qué versículo o en qué frase Él se detuvo. Es en la frase, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allí paró. Ya no continuó leyendo. Pero aquí en Isaías, nota, Jesús vino a esta tierra a proclamar dos cosas. El año de la buena voluntad. ¿Qué es eso? Noten conmigo en Isaías 49. Vayan por favor unas páginas atrás. El año de la buena voluntad de Jehová es la primer venida de Jesús. Isaías 49, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma y al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia. Los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Este pasaje, hermanos, tiene que ver con la primer venida de Cristo Jesús. Él vino para darnos salvación. Es el día de salvación. La Biblia le llama el día de
salvación. Es la misma expresión cuando dice el año de la buena voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia cuando hablamos de vino a proclamar el año de la buena voluntad? Está hablando de la primer venida de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que Jesús ya vino una vez? Ya vino una vez. Y vino, como dice aquí Isaías 49, para salvar. En el versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Jesús vino aquí a la tierra, hermanos, en el tiempo preciso para darnos salvación e hizo un pacto con nosotros. ¿Verdad que hizo un pacto con nosotros? Cada vez que tomamos la copa, cada vez que comemos del pan, recordamos que Dios hizo un pacto con nosotros. Nos ha dado un corazón de carne. Ha quitado este corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Y dijo Él que iba a escribir su ley en nuestros corazones. Y somos hoy redimidos por Cristo Jesús. Cuando hablamos del propósito por el cual vino Jesús, libertar a los cautivos y a proclamar, en primer lugar, el año de la buena voluntad, lo cual habla de su primer venida. Pero ahora, noten el versículo 2, dice, y el día de venganza, ¿el día de qué? De venganza del Dios nuestro, el día de venganza. ¿Saben que el Señor viene por segunda vez? El año de la buena voluntad, su primera venida. El día de venganza, su segunda venida. Jesús se fue, hermanos. Resucitó al tercer día, como estaba escrito, y se fue. Va a regresar después de la gran tribulación. ¿Y qué va a regresar a hacer? Además de reinar con nosotros. Además de reinar en esta tierra. Es el día de la venganza, hermanos. Ese día Jesús va a sentarse y a unos les va a decir a mi izquierda y a otros les va a decir a mi derecha. El Señor Jesús va a destruir todas las fuerzas enemigas que van a levantarse contra Israel. El Señor, dice la Biblia, va a llamar a todas las aves de los cielos para que vengan y coman carnes de reyes, de grandes. Dice que la sangre y la mortandad de ese día van a llegar hasta el freno de los caballos. Va a ser grande, grande la venganza cuando el Señor Jesús venga. En su muslo la Biblia dice, está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene con las huestes celestiales. Viene para vencer, hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, la Biblia habla y dice que de su boca sale una espada. Y sus pies son como bronce bruñido. Y dice la Biblia que Él va a pisar el lagar de la ira de Dios. Jesús, hermanos, nosotros todos lo vemos como un personaje amoroso, cariñoso, que cuida, que ama, que vino a rescatarnos, que vino a salvarnos. Y es verdad, en su primer venida. Pero en su segunda venida, hermanos, es el día de la venganza. Es el día de retribución. Es el día cuando esta gente que se levante contra Cristo, contra Dios, contra el ungido de Dios, van a pagar por lo que hicieron. Nosotros, hermanos, entendemos una cosa. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Estamos preocupados nosotros por eso? Claro que no, hermanos. Nosotros estamos con Cristo. Recuerden, ¿qué va a pasar con nosotros cuando ese día ocurra? ¿Nosotros vamos a estar aquí en la tierra o venimos detrás de Él? Venimos detrás de Él, hermanos. Él viene montado en un caballo blanco. Y las huestes celestiales vienen con Él juntamente. Nosotros, familia, nos gozamos. ¿Y por qué todo esto es de gozo? Es de gozo para nosotros porque estamos en una situación completamente diferente a aquellos que están sin Cristo. Nos da dolor pensar en ello. Algunos de ustedes, algunos de nosotros tenemos familiares que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Alguien aquí tiene familiar que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Qué va a pasar si ellos no escuchan las buenas nuevas? ¿Qué va a pasar si ellos no quebrantan su corazón delante de Dios para que Jesús pueda vendar esos corazones? ¿Qué va a pasar? Se van a quedar presos, cautivos.
Están escuchando las buenas nuevas. Cristo Jesús ya vino, y si no se arrepienten, si no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, lo único que va a pasar es que ellos van a experimentar el día de la venganza. Y Jesús proclamó ese día, hermanos. Si ustedes leen el libro de Mateo, por ejemplo, en los últimos capítulos del libro de Mateo, Jesús les dijo a sus discípulos qué es lo que va a pasar al final de los días de la gran tribulación. Jesús nos dejó escrito en la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, exactamente lo que va a pasar cuando venga el día de la venganza. No va a ser un día agradable para los que están sin Cristo, para los que se han rebelado contra Dios. Pero para nosotros, familia, va a ser un día glorioso y nos gozamos. Nos gozamos. Así es que cuando dice la Biblia que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza, está hablando de su primera y dice segunda venida. ¿Cuántos están listos para Cristo? ¿Verdad que Él viene pronto? Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Vean conmigo en el versículo 2 al final. Otro propósito más. Estamos hablando del propósito del Mesías. El gozo que tenemos de que Él haya venido como Mesías, ungido con poder, pero también con un propósito. Dar las buenas nuevas, vendar corazones quebrantados, libertad a los cautivos, proclamar su primera y segunda venida. Pero nota en el versículo 2 dice, a consolar a todos los enlutados. ¿Verdad que la vida, hermanos, está llena de dolor? ¿Se han dado cuenta? Enlutados, aquellos que están de luto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Nos ponemos tristes. La Biblia dice que no nos ponemos tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que los muertos en Cristo resucitan primero. Pero ¿qué hay de los que se mueren sin Cristo? Tremendo. Y la Biblia dice que el Señor Jesús nos consuela, aún en medio de dolores tan grandes como es, hermanos. Pero también hay otros dolores. En la vida vamos a tener sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, es a causa del pecado. El pecado causa el sufrimiento. Pero el Señor dice, yo voy a consolar tu corazón. ¿Qué nos mantiene con gozo, hermanos? ¿Qué nos mantiene con gozo? El Señor Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 4 está claro, la Biblia dice, gozaos en el Señor. Insisto, gócense en el Señor. Mira, si tú quieres ser consolado en medio de tu dolor, Jesús te consuela. Y para poder ser consolado por Jesús, tenemos que pasar tiempo con Jesús. La vida cristiana se trata de pasar tiempo con Jesús. ¿Y por qué siempre estoy con dolor, triste, abatido? Porque no pasas tiempo con el Señor. Así de sencillo, hermano. Hermana, si tú estás pasando por un dolor muy grande, yo te invito a que inviertas tiempo con el Señor. Invierte tiempo con el Señor. 1 hora diaria, 2, 3 horas diarias. Si es necesario pararse temprano, párate temprano. Estoy hablando de personas que están pasando por un dolor muy grande. Y esas 3 horas, no te la pasas lamentando, sino pásatela disfrutando a Jesús. La Biblia dice que Él te va a dar consuelo. Es algo que no te puedo explicar, es algo que tú tienes que experimentar. Pero si estás con un dolor muy grande, a tu alrededor hay circunstancias muy oscuras que te están abatiendo, estás desesperado, desesperada, no sabes qué hacer, quisieras encontrar la salida, ver la luz al final del túnel, te voy a dar la respuesta. Jesús vino para consolar a los que están en un grande dolor. La Biblia aquí menciona enlutados. Es una persona con un grande dolor. ¿Cómo yo resuelvo eso en mi vida? Agenda pasar tiempo con el Señor. Literalmente de las 7 de la mañana a las 8, todos los días voy a estar 1 hora con el Señor. ¿Y qué voy a hacer durante esa hora? Alaba a Dios. Canta, bendice su nombre. Habla con Él. Empieza a dejar que Él hable contigo. Empieza a recordar todo lo que has leído, los grandes milagros que Dios ha hecho, cómo Dios ha sacado adelante a todos en la Biblia con su gran poder. Alaba a Dios por lo que Él hizo en la vida de ellos. Alaba a Dios por todo el éxito que Dios les dio. Empieza a disfrutar a Jesús. Háblale como si estuviera enfrente de ti. Empieza a dialogar con Él.
Háblale de lo que estás pasando, habla de lo que estás viviendo, pero no dejes que tu conversación con Dios se convierta en tu problema, que tu conversación siempre sea Jesús. Gracias porque moriste en la cruz por mí, gracias porque me salvaste, gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, gracias porque has ido a preparar un lugar para mí, gracias Jesús por XXX, todo lo que te venga a la mente, todo lo que veas en la Biblia, y recuerdes que Jesús es. ¿Sabes qué va a pasar al final del día? Tu corazón va a empezar a sanar de ese dolor que tú tienes ahorita. ¿Pero por qué no ocurre? Porque solo piensas pasar tiempo con Jesús. Y lo que decides hacer al final es seguir pensando en tu problema. ¿Acaso no es verdad? Lo es, hermanos. Se los digo porque lo he vivido, lo he pasado. Sé lo que tengo que hacer y muchas veces no lo hago. Y por esa razón me mantengo viviendo una vida miserable, siendo que tengo un Mesías ungido por Dios, garantizado que va a venir a consolarme cuando yo lo necesite. Pero ¿cómo se hace? Pasando tiempo con Él. ¿Es muy grande tu dolor? Pasa más horas con Él. Especialmente si está tu problema tan grande que no puedes dormir, todo ese tiempo que no puedes dormir, ponlo en un buen uso. Orando. Miren, noten lo que dice la Biblia en el versículo 3, hablando del propósito del Mesías. Esperanza. Esto me encanta en el versículo 3. La Biblia dice que Jesús vino a pregonar las buenas nuevas, vendar corazones, libertar cautivos, hablar de su primera y segunda venida, consolar. Pero noten el versículo 3, restaura la esperanza. Dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Nota, gloria en lugar de ceniza. O después dice, óleo de gozo en lugar de luto. Después, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros empezamos a tener una comunión con Jesús más? El consuelo viene de esta manera, hermano. Una persona que está enlutada, que está en dolor, es una persona que está en ceniza, es una persona que, como dice aquí, está en luto, está en dolor. Es una persona que está con un espíritu angustiado. Son las características de una persona que necesita consolación. Ceniza, luto, espíritu angustiado. ¿Qué pasa cuando empiezas a pasar tiempo con Jesús? Gloria, óleo de gozo y manto de alegría. ¿Quieres tener eso en tu vida? ¿A cambio de lo otro? ¿Qué será mejor? ¿Ceniza, luto, espíritu angustiado? ¿O gloria, óleo de gozo o manto de alegría? ¿Cuál de los dos? Obvio. Gloria, óleo, manto de alegría. ¿Cómo se logra, hermanos? Pasando tiempo con Jesús. Otra cosa más. Ve lo que dice el versículo 3 al final. ¿Qué es lo que esto va a llevar? ¿Cuál es el punto final de nuestra vida aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida, mi vida aquí en la tierra? Serán llamados árboles de justicia. Versículo 3. Plantío de Jehová para gloria suya. ¿Para qué? Para gloria suya. Jesús vino aquí a la tierra, resumiendo aquí, hermanos, para predicarnos la salvación por fe. Creer en Él. Este corazón tiene que humillarse para que lo pueda vendar. Al aceptar a Cristo, somos librados del pecado. El sufrimiento, hermanos, existe. Pero Cristo predicó su primer venida para que podamos lidiar con el sufrimiento y nos habló de su segunda venida para darnos a entender que el sufrimiento va a terminar. Porque cuando Cristo venga, hermanos, ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero mientras llega ese día, tú y yo vamos a ser consolados por Él. ¿Cómo funciona eso? De acuerdo a Filipenses, Él es nuestro gozo, tengo que pasar tiempo con Él. Y cuando tú empiezas a pasar tiempo con Él, ocurre lo que dice el versículo 3 al final. Dios te da gloria, empiezas a experimentar la presencia de Dios, empiezas a experimentar gozo y empiezas a experimentar alegría. Eso es lo que nos lleva a gozarnos de que Cristo Jesús haya venido, hermanos. Ahora,
Vean conmigo el versículo 4 y 5. ¿Qué va a pasar con Israel? El pueblo de Israel. Estamos hablando ahora de Israel, la nación. Dice, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué van a ser reedificadas? Las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 4, nota, los escombros de muchas generaciones. El gozo de que Jesús haya sido ungido por Dios es para Israel el hecho de que la ciudad va a ser reconstruida. Si tú vas a Israel hoy, o si tú lees acerca de Israel, Jerusalén en particular quiero hablar, esa ciudad, hermanos, fue construida. No era originalmente del pueblo de Israel. Cuando David llega a esa ciudad, le pertenecía a alguien más. ¿Qué hicieron? Destruyeron todo lo que había ahí y construyeron. Más adelante vino otra nación, conquistó, destruyó todo lo que había ahí y volvieron a construir encima de esos escombros. Y después llegó otro y volvieron a destruir. Y si tú vas a esa ciudad hoy, cuando ves los lugares que te muestran los guías de turistas, te vas a dar cuenta de que la ciudad está edificada en escombros. Están estos escombros, después los escombros que siguen y los escombros que siguen, y después está lo que está ahora. Son escombros que han sido por generaciones dejados ahí. Históricamente eso es verdad. ¿Qué dice la Biblia aquí? Los escombros de muchas generaciones, las ciudades, las ruinas antiguas van a volver a ser reedificadas. Y nota, versículo 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿Saben que mucha gente de otros países están llegando a Israel ahora? Mucha gente de otros países, extranjeros, obvio, son judíos también, que fueron dispersados por todos lados. Pero hoy, cada año, más y más judíos están regresando. Gente extranjera está regresando a Israel. Esto causa gozo para Israel, hermanos, porque ellos desean que su ciudad venga a ser la maravilla que era cuando estaban bajo David. Dios les prometió que un hijo de David iba a reinar para siempre. ¿Y quién es ese hijo de David, hermanos? Jesús. Cuando Jesús regrese, esto no lo vamos a ver ahorita. Ustedes saben que nuestro presidente quiere poner la embajada americana en Jerusalén. ¿Han oído eso? La embajada americana no está en Jerusalén. Y él prometió que la iba a mover para Jerusalén. ¿Saben lo que eso significa para Israel? Y espero en Dios que lo haga. Porque eso es una victoria muy grande para la nación de Israel. Va a causar muchos problemas, pero una tremenda victoria para Israel. Y los judíos anhelan que eso ocurra. Es algo significativo para ellos. Los judíos, hermanos, quisieran tener Jerusalén completa para ellos. Ahorita Jerusalén está dividida. Los árabes y los judíos tienen posesión de ese pedazo de tierra. Pero ¿saben qué? Ellos en sus mentes añoran todo eso. Si ustedes no han visto documentales en cuanto a la guerra de los 7 días, en 1967, cuando Israel peleó contra Egipto, véanlo por favor, para que vean las escenas cuando los judíos entran por primera vez a la ciudad de Jerusalén. Ellos no tenían ese pedazo de tierra, la parte que ahora tienen ellos. Pero cuando ellos entran, hermanos, es algo fenomenal para ellos llegar y tocar el muro de los lamentos. Hoy si tú viajas a Israel, el muro de los lamentos está bajo control judío. Israel tiene control de eso. Antes del 67 no fue así. Y en esa guerra ellos tomaron control. Y puedes ver a los soldados cómo entraron a ese pedazo de pared que está allí, que para ellos obviamente es símbolo del templo, construcción antigua que había ahí. Y puedes ver a los soldados poniendo sus manos.
orando a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos fue una victoria y es un pedazo de pared, hermanos. Cuando tú ves las escenas, una pared que en aquellos entonces estaba toda descuidada. Había casas en el patio donde ahora tú puedes estar allí, entrar para ver esa pared. Había casas y había muchas cosas. Ellos hicieron una limpia tremenda y dejaron esa ciudad como no tienes idea. Es espectacular cuando tú la ves. Y sin embargo ellos están buscando y añoran que esa ciudad sea reedificada y el templo más que nada. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Tú y yo como cristiano sabemos una cosa. Pregunta, ¿la ciudad de Jerusalén va a ser reedificada? ¿Va a ser levantada una vez más en su esplendor? Sí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo Jesús regrese, hermanos. Tú y yo la vamos a ver en todo su esplendor. Si pueden ir a Jerusalén, a Israel, vayan. Es una bendición increíble. Tocar esa pared es algo más allá de lo que puedan experimentar en lo que la Biblia habla. Pero, quiero decirte una cosa, no se va a comparar cuando Cristo Jesús regrese. Y veamos el esplendor de esa ciudad, porque ahí va a vivir Jesús y va a estar con nosotros durante el reino aquí en la tierra. Amén. Va a ser glorioso y por eso yo me pongo contento, porque yo sé que cuesta carito ir a Israel. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran ir a Israel? ¿Qué les parece en 2 años? ¿Está bien? Hay que juntar. Pero dice la Biblia que van a ser levantadas esas ciudades. Ahora, observa el versículo 6 y 7. Vosotros seréis llamados, ¿qué? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seráis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. ¿Qué vamos a hacer para el Señor, hermanos? Sacerdotes. ¿Vamos a hacer qué? Ministros. ¿Se acuerdan? Nosotros en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Han escuchado ese versículo? La pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando Jesús venga aquí? Bueno, Él va a reedificar la ciudad, Él va a reinar y vamos a ser ministros de Dios. Ahora recuerden, vamos a estar en un cuerpo nuevo, ¿verdad que sí? Porque en el rapto vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos ya quisieran tener ese cuerpecito nuevo? Como que el que tenemos ya se cansa mucho, ¿no? Las riumas, híjoles, las artritis. Los jóvenes dicen, no, ¿cuál cuerpo nuevo? El mío está bien nuevo, ¿no? Pero cuando regresemos aquí a la tierra, hermanos, vamos a regresar de una manera diferente. Y la Biblia dice claramente aquí que vamos a ser ministros de nuestro Dios. Y noten, comeremos de las riquezas ¿de las riquezas de quién? De las naciones. Todas las naciones, hermanos, todas las naciones van a contribuir a la grandeza del reino de nuestro Señor Cristo Jesús. Y vamos a tener el privilegio de ser ministros de Él. Noten el versículo 8 y 9. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, nota, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto, ¿qué? Perpetuo. Pacto perpetuo. Así es que nos gozamos porque la ciudad va a ser reedificada. Esas ruinas que ven van a ser hechas nuevas. Nos gozamos porque vamos a servir como ministros. Pero también, noten en el versículo 8-9, vamos a disfrutar del pacto perpetuo que el Señor ha hecho. Afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y dice el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Nota, la descendencia de ellos será conocida entre las. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel, hermanos, va a continuar con vida hasta que Cristo Jesús regrese. Ustedes saben que han querido destruir a la nación de Israel. Han querido deshacerse de los judíos. Ustedes y yo hemos escuchado el holocausto. Más de 6 millones de personas murieron ahí. No todos eran judíos, pero la mayoría eran judíos. Y si no se hubiera parado lo que Hitler quería hacer, hermanos, hubiera logrado matar aún muchos más. Sin embargo, Dios dice, no te preocupes, Israel, mi pueblo, les hago un pacto, tu descendencia será conocida entre las
naciones. Recuerden que las naciones van a venir trayendo de sus riquezas al Dios de Israel, Jesús, el Rey. Y terminamos con el versículo 10 y 11. Eso está glorioso, hermanos. El gozo por la cobertura del Señor. Tú y yo queremos esta cobertura. Y quiero pedirte que hagas de esta una lista de oración. Esta es tu lista de oración, mi lista de oración. Nota en el versículo 10. Me gozo de estas buenas noticias que da Isaías por la cobertura del Señor. El Señor te cubre de gozo. ¿De qué te cubre? De gozo. Ahí dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mí, Dios. Lo primero que el Señor te cubre es de gozo cuando tú tienes una relación con Él. Y esto es clave una vez más. ¿Cómo yo voy a obtener esto? Si te preguntan prácticamente cómo esto va a funcionar, tienes que agendar tiempo con el Señor. Tienes que pasar tiempo con el Señor. Esto no se adquiere con una oración de 3 minutos mañanera. Cuando te levantas y abres los ojos, Señor, lléname de gozo y vísteme con salvación, tu manto de justicia, trátame como a la novia, adiós. No va a funcionar así, hermanos. Tenemos que pasar tiempo con Él. Señor, ¿qué va a pasar? Mientras estás orando, mientras estás hablando con Dios, pasando tiempo con Él, te va a cubrir de gozo. Otra cosa, nota en el versículo 10, dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Vestiduras de qué? Salvación. ¿Qué es lo que pasa cuando pasas tiempo con el Señor? Te da gozo y te afirma en tu salvación. ¿Qué quiere decir esto? Nunca vas a dudar de que eres salvo. ¿Alguna vez has dudado de que eres salvo? ¿O alguien te ha hecho dudar de que eres salvo? El otro día alguien me dice, pastor, ¿se puede perder la salvación? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué andas haciendo? No, dices que alguien me dijo que la puedo perder. Y le digo, ¿que ya estás perdiendo el sueño nada más porque alguien te dijo? Es que no sé, pastor. Y bueno, ¿cómo yo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Pasando tiempo con quién? Con el Señor. Pasando tiempo con el Señor. Imagínate que todos los días estuvieses por lo menos 1 hora. Imagínate nada más eso. 1 hora todos los días, 365 días al año. 1 hora diaria. Desde el segundo 1 hasta el 60 segundo. O minutos, ¿no? Perdón, minutos. Primer minuto hasta 60 minutos. Imagínate esa hora hablando con Dios, pasando tiempo con Jesús, buscando conocer más al Espíritu Santo. ¿Acaso tú no crees que vas a estar seguro de que eres salvo? ¿Cuántos de ustedes estarían seguros de que son salvos? ¿Y por qué? Porque están pasando con aquel que les da su justicia, es Cristo Jesús. Yo no creo, hermanos, que una persona que pasa tiempo con el Señor está dudando de que si es salvo o no es salvo. El Señor te va a cubrir con su ¿qué? Con su salvación. O sea, vas a estar seguro porque tienes ese manto que te asegura que estás en Él. La Biblia dice que lo que estamos en sus manos no nos puede ¿qué? Arrebatar. Y yo creo, hermano, que el verdadero cristiano no pierde su salvación. Porque el verdadero cristiano tiene una relación con Cristo Jesús. Y no puede una persona que está en Cristo vivir inseguro, hermanos. Estamos seguros porque estamos en Cristo. Amén. Él es nuestra salvación. ¿Y qué hace? Nota, versículo 10. Me rodea de manto ¿de qué? De justicia. Al final del día, hermanos, cuando hablamos de justicia, ¿se trata de lo que yo hago para Dios o por Dios para salvarme, o de lo que Jesús hizo por mí en la cruz para salvarme? ¿Dónde está mi justicia? ¿En lo que yo hago por Dios o para Dios, o en lo que Jesús hizo por mí? Lo que Jesús hizo por mí, hermanos. Entonces, cuando estás pasando tiempo con el Señor, el gozo viene, te da esa vestidura de salvación y ese manto de justicia, hermanos. Empezamos en ese momento a entender que mi desempeño delante de Dios no importa, no tiene nada que ver con mi salvación, es Jesús mi salvación. Y ahí es cuando empiezo a sentirme justo delante de Dios, porque he entendido cabalmente
que Él es mi justicia, no lo que yo estoy haciendo. Algunos de nosotros nos sentimos no salvos porque no hacemos ciertas cosas. Pasan 3 meses sin orar y sin leer la Biblia. Después de 3 meses te sientes el pecador más grande del mundo. ¿Verdad que sí? ¿No se han sentido así alguna vez? ¿No se han sentido lejos de Dios porque no han hecho ciertas cosas como ir a la iglesia todos los domingos? ¿Y por qué ocurre eso, hermanos? ¿Por qué te sientes inseguro? ¿Por qué te sientes lejos? Porque una vez que tú te empiezas a desconectar de todo lo que una persona que en verdad ha creído en Cristo hace, tu mente empieza a conectarse en tu propia justicia. Y cuando tú te empiezas a conectar en tu propia justicia, entonces te sientes perdido. Pero cuando tú te mantienes en la justicia de Jesús, te sientes como salvo. Porque tu justicia es ¿quién? Jesús. Mis obras no me van a salvar, hermano. Nos salva Jesús. Ahora, una persona que salva, es obvio que lee su Biblia, ¿estamos de acuerdo? Una persona que salva es obvio que ora. Una persona que salva es obvio que va a la iglesia, que sirve, que es parte de la comunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Eso es obvio. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de nunca enfocarnos en nuestra propia justicia como un medio para salvación. ¿Qué es lo que va a pasar? El gozo de que Dios haya ungido a Jesús, cuando tú lo empiezas a buscar, te cubre de gozo, te cubre de salvación, te cubre de justicia y nota, te cubre de amor. ¿Cuántos quieren amor? ¿Cuántos necesitan amor? Es lo que necesitamos. Mira, versículo 10 dice al final, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ¿qué? Con sus joyas. Observa, el Señor te empieza a tratar como una novia, como un novio. Estamos hablando de una relación, familia. Es una relación. Y lo tenemos que entender todos nosotros, hermanos. Jesús es una experiencia personal, es una relación personal, no es una relación intelectual. A veces estás leyendo la Biblia y muchas veces no tienes la menor idea qué estás buscando. ¿Se han fijado? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Saben por qué no somos capaces de entender la Biblia? Porque estamos buscando las cosas incorrectas. Me siento triste. Voy a ver qué pasajes de la Biblia puedo leer para sentirme contento. Estoy deprimido. A ver qué dice la Biblia para no sentirme deprimido. Estoy teniendo problemas en el trabajo. ¿Qué pasaje puedo leer para no tener problemas en el trabajo? Tengo problemas con los niños. ¿Qué les puedo leer para que se porten bien? Y podemos continuar con la trama. Hermanos, la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es una farmacia donde puedes agarrar cualquier página como medicina. La Biblia te presenta a una persona. Y esa persona se llama Jesús. Dios, el Espíritu Santo. Cuando estamos leyendo la Biblia, estoy buscando entender a una persona. No estoy buscando soluciones para mis problemas, soluciones para mis tonterías. Estoy buscando conocer a una persona. Y por eso es que cuando aquí el versículo 10 termina como a novio, como a novia, es porque el Señor nos está recordando que es una persona con quien estamos relacionándonos, que nos va a dar amor. Cuando hablamos de novio, de novia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Amor, pasión, atención, cariño, todo lo que tú quieras pensar en cuestión de novio o novia. Es una persona con la cual vas a pasar el resto de tu vida eventualmente. ¿Y acaso no nosotros vamos a pasar el resto de nuestras vidas con el Señor eventualmente, hermanos? Somos la novia. Yo quiero invitarte a que nos gocemos en estas buenas nuevas. Jesús vino ya para morir por nosotros. Él va a restaurar a Israel
Va a levantar todas esas ruinas, hermanos. Esa ciudad va a ser edificada con gozo. Ahí en esa ciudad tú y yo vamos a servir a Dios perpetuamente. Es un pacto que Dios ya hizo con nosotros. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Es cubrirme del Señor. Que el Señor me cubra a mí mientras llega todo ese momento. Acércate al Señor, por favor, hermano. Acerquémonos juntos. Mira, si tú y yo pasamos tiempo con el Señor, nuestras vidas van a cambiar. Pero mientras estemos pasando tiempo con nosotros mismos, no va a pasar nada. Vamos a seguir en la misma situación todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Y te lo digo porque es una gran verdad. Cuando se habla de orar, es hablar con Jesús. Y cuando no oramos, normalmente estamos hablando con nosotros mismos. Gerson me habla a mí todo el tiempo. Voy manejando solo y Gerson me está hablando. Estoy en la casa trabajando, haciendo algo. Estoy aquí en la iglesia haciendo algo. Y si no tengo cuidado, Gerson me empieza a hablar todo el tiempo. Y no se trata de pasar tiempo con Gerson. O sea, soy yo. Tú no sé quién eres. ¿Pero acaso no es verdad, hermanos, que pasamos mucho tiempo con nosotros mismos? Piénsalo por un momento. Se trata de pasar tiempo ¿con quién? Con Jesús. ¿Cómo se hace, pastor? Agéndalo. El tiempo, ¿a qué hora lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Algo definido y garantizado. Te dejo con esto, garantizado. Mira, Él te va a dar gozo, como dice el versículo 10. Te vas a gozar, alegrar con Dios. Él te va a vestir de salvación. Vas a tener una seguridad como nunca tienes idea. Y el manto de justicia, eventualmente vas a apreciar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y vas a estar enamoradísimo de Él. Y Él te va a amar como no tienes idea. Y vas a tener una vida completa, hermano. Vamos a tener una vida completa. Desengánchate de tu vida personal, de ti mismo. Desengánchate de lo que está pasando a tu alrededor. Engánchate a Jesús. Los dejo con esto. Jesús dijo, todos los que estén cansados y trabajados, todos los que estén cargados, vengan a mí. ¿Vengan a dónde? A mí. No dijo vengan a la semilla, no dijo vengan a la reunión de oración, no dijo vengan a la lectura bíblica, no vengan a oír un sermón, no vengan a aprender el radio para oír a Hillsong cantar las mejores canciones del mundo. Hermanos, Él dijo vengan a mí, búscame y yo te voy a dar ¿qué? Descanso. Y te voy a enseñar cosas que no tienes idea. Yo sé que esto ya lo saben, pero a raíz de lo que leí hoy solamente quería que lo recordásemos todos, hermanos. Se trata de pasar tiempo con Jesús. Son las buenas nuevas. El Mesías vino ungido por Dios. Con poder hizo señales y grandes maravillas. Proclamó el Evangelio que tú y yo hemos aceptado ahora. Ha vendado nuestro corazón. Nos ha dado libertad. Y nos ha prometido, hermanos, ser ministros de Él cuando venga Él una vez más. Lo ha prometido, es un pacto eterno. Disfrutemos la vida en Cristo, hermanos. Amén. Disfruta la vida en Cristo. Padre bueno,